Hoy hablaremos sobre Josué y nosotros. Y vamos a descubrir esas dimensiones eclesiológicas y escatológicas. Yo sé que son términos que, bueno, hemos ido aprendiendo un poquito esta semana, pero que nos atañen a nosotros. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla veamos qué implicaciones tiene lo que hemos estado estudiando sobre Josué y la conquista de Canaán para nuestra vida y nuestro ministerio en la iglesia. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre querido, porque tú has sido bondadoso con nosotros al permitirnos crecer en el aprendizaje de tu palabra. Y hoy todavía seguimos en ese crecimiento, en ese aprendizaje. Por favor, danos corazones atentos, dispuestos a escucharte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, la pregunta que surge de lleno con este tema que vamos a estudiar es: ¿sí podemos identificar a Jesús como el cumplimiento de todos los símbolos del Antiguo Testamento, la tipología y todo lo que hemos estado estudiando? Pero a veces nos cuesta ver también estos elementos ya pasados al tema de la iglesia, que es la eclesiología, la iglesia, y luego los eventos finales, la escatología. Pero ¿qué nos dice la experiencia de Josué y la conquista de la tierra prometida y las guerras en Canaán sobre la propia vida de la iglesia y cómo se cumple también esa tipología ahí? Muy bien, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento abundancia de material que nos habla acerca de cómo la iglesia hoy está comprometida, la iglesia cristiana, en una guerra espiritual. Sí. Y hay muchas imágenes que que hablan acerca de ese aspecto. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue uno de los que escribió abundantemente. Él incluso compara la armadura de un soldado romano a la armadura espiritual que debe tener un cristiano. Nosotros hemos leído eso en el libro de Efesios. Hay otras lecturas también que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, cómo la iglesia está comprometida en una batalla. Estamos en guerra porque hemos aceptado a Cristo Jesús, y el enemigo de Cristo se vuelve ahora también nuestro enemigo. Por eso es que tenemos una misión importante, y por eso es que tenemos una tarea tremenda en poder participar en esta batalla espiritual. Yo creo que a veces puede parecer aquí un poquito confuso cuando decimos la parte eclesiológica, pero eso simplemente tiene que ver, usted piense en la iglesia, o sea, cómo se aplica a la iglesia. Ya vimos el aspecto de Josué histórico, es el Josué que de carne y hueso que sucedió a Moisés, fue el sucesor de Moisés. Esa es la parte histórica, el Josué histórico. Ya vimos el Josué cristológico, o sea, Cristo. En Jesús se cumplen todas esas historias, todos esos eventos que sucedieron allá en el Josué histórico. Ahora el Josué cristológico, que es Cristo Jesús, cumple todo en una manera espiritual. Luego la iglesia también, y finalmente cuando llegue la gran batalla final en este mundo, la última parte de la historia de este mundo, ahí también tendremos esa parte que se llama apocalíptica o escatológica. A veces la palabra escatología nos cuesta más que apocalíptico, sí, pero escatología significa los eventos finales. De esa manera, la iglesia ahora también participa. Solo que quiero mencionar algo, y creo que tal vez el día de mañana, en el cierre de la lección, lo vamos a hacer un poco más claro. Solo que hoy ya nosotros como iglesia no somos un tipo de Cristo. Noten, esto es bien importante. Sí. Yo ya no soy un tipo de Cristo porque ya la realidad ya vino. Josué sí era un tipo porque fue antes de Cristo. ¿Qué era un tipo? Ya lo estuvimos estudiando también. Era un molde. La palabra tipo, ayer lo mencioné en griego, significa molde. Entonces Josué sí era un tipo de Cristo. Todavía Cristo no había venido, ahora ya Cristo vino. Ya ninguno de nosotros puede decir que va a representar la obra de Cristo, porque ya Cristo ya lo hizo y Él es suficiente. No necesita que nadie haga una obra igual que la que Él hizo. Pero lo que sí podemos hacer es reflejar. Por eso dije, mañana lo vamos a
a ver en el cierre cuál es nuestro papel, pero lo que estamos estudiando hoy es que la iglesia también participa en una batalla espiritual. Textos de esto en la Biblia, nosotros tenemos abundantes. Usted puede buscar 1 Timoteo 1:18, 6:11, 2 Timoteo 4:7, Efesios capítulo 6, Sí. versículos 10 al 20, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Bueno, abunda la Biblia en pasajes que habla que la iglesia está comprometida en una lucha espiritual. Sin embargo, lo que estudiamos el día de ayer, a pesar de estar metidos en una lucha, disfrutamos de la gracia de Dios. Hemos entrado en el reposo de Dios y participamos de la herencia de los santificados. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Sí estamos en lucha, pero no por eso, como decía Pablo, ya estamos totalmente acabados, destruidos. No, estamos en lucha, pero hemos entrado también en el reposo de Dios. También tenemos una herencia con los santos. Hay varios textos que hablan de esto. Hechos 20:32, Hechos 26:18, Efesios 1:11, 14 y el 18, Colosenses 1:12 hablan de la herencia de los santificados, la herencia. Noten qué importante. Y que son para aplicarlo aquí, ahora, que es lo que estábamos diciendo, siempre esta tensión del ya, lo que ya tenemos aquí en Cristo, y el todavía no, que es el que vamos ahorita en la dimensión escatológica o de los eventos finales. Porque, ¿cómo deberíamos entender en la Biblia que sí, también todos estos elementos de la herencia, la patria mejor, finalmente apuntan a esa realidad en la que ya no vamos a tener que sufrir más por el dolor, por la muerte, por el pecado, por todo lo que el pecado ha ocasionado, y cómo esto en realidad ya se prefiguraba con todo lo que se hizo en Canaán? En la lección anterior yo mencionaba que ahora el reino de Dios se ha dividido en dos partes. El reino de la gracia, pero luego está el reino de la gloria, en donde ya va a ser la posesión física de ese reino. En aquel tiempo el pueblo de Israel, por supuesto, tenían a Dios, entraron en una preparación espiritual, ya lo hemos visto, Pascua, circuncisión, etcétera, antes de conquistar la tierra, pero vieron la conquista allí mismo, prácticamente. Ahora nosotros entramos en el aspecto espiritual, en el aspecto de la gracia, pero uno dice, bueno, ¿y dónde está al final la herencia? ¿Dónde la podemos encontrar? Entonces la palabra de Dios nos dice que hay un cumplimiento total y definitivo, donde la tipología de Josué llega a su máxima realización. ¿Y cuándo va a ser? En la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Allí todos los enemigos de Dios van a ser derrotados. Este es el aspecto apocalíptico o escatológico, como también solemos llamarle. En la segunda venida de Cristo, los santos van a recibir el reino eterno de Dios. Aún desde el Antiguo Testamento ya estaban esas promesas. Por ejemplo, en Daniel, el capítulo 7, hay una visión muy bonita. A mí me gusta mucho cómo el Hijo del Hombre va al anciano del día, va al anciano de días. Él le da un reino, que sabemos que el Hijo del Hombre es Jesús, y luego Jesús viene y comparte ese reino con los santos. Es algo maravilloso, es un traspaso. Bueno, alguien que ha participado de una herencia, ¿verdad? Que le dan una porción, entonces hay toda una documentación, un trámite que llenar, y luego finalmente recibe su porción. Podemos nosotros tener la seguridad de que un día, no muy lejano, porque esperamos que suceda pronto, Cristo vendrá a esta tierra, y entonces los santos van a ser herederos de una tierra física. De hecho, Jesús lo dijo en la bienaventuranza, los justos heredarán la tierra. No estamos hablando que solo es la parte, ahora es la parte espiritual, pero un día va a ser ya compensado con un reino físico real. No pensemos que el reino de Cristo es un reino etéreo, espiritual, ahí en el aire nada más, solo en la mente. Y por esa razón, hermano Gerson, es que aquí tal vez me salga un poquito, pero cuando mencioné esto recordé, por esa razón es que nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, no creemos en ese espíritu que las personas, algunos creen,
que alguien muere, entonces su espíritu fue a Dios y fue al cielo en una forma espiritual. Ahora, si ya fue al cielo, ¿para qué Sí, desear la venida de Cristo Jesús, la segunda venida? Ya no tiene sentido. Nosotros creemos, alguien murió, está totalmente inconsciente y va a ser restaurado, si ha creído en Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez y entonces lo levante, lo vuelva a la vida, donde va a unir la materia con el espíritu. ujú, Allí volverá la persona a ser consciente. Allí, cuando ya tenga carne y hueso, y claro, ya glorificado, ya claro. transformado, lo que dice el apóstol Pablo, todos seremos transformados, ya transformados, pero con un cuerpo material, real, físico, ahí va a disfrutar de esa herencia que Dios tiene preparada. La Biblia habla mucho de esa herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Colosenses, capítulo 3, versículo 24, nos habla de esa herencia en el cielo. Y los santos van a recibir ese reino eterno de Cristo Jesús, por supuesto. Después del milenio, recuerden ustedes, Cristo viene, los santos van con Él al cielo por 1000 años y después del milenio finalmente los santos reciben aquí en la tierra ya esa tierra que va a ser limpiada, va a ser purificada y va a ser renovada. Entonces, de esa manera, hasta ahí podremos decir que será el cumplimiento total y máximo y definitivo de todo eso que comenzó desde allá del Josué histórico, que fue a través de unas poquitas conquistas, hasta a través de símbolos, pero dio esperanza poco a poco. Luego Cristo vino y ya nos introdujo en su reino de la gracia, que lo podemos sentir en el corazón, pero todavía falta ese aspecto final de la conquista total del bien sobre las fuerzas del mal. Amén, pero podemos vivir con esa seguridad, porque me recuerda a Daniel, el profeta. Las últimas palabras tienen que ver con eso, pastor, del libro. Tú irás al descanso, pero te vas a levantar para recibir esa herencia al final. Esto es maravilloso. El Josué histórico hizo una pregunta y quisiéramos terminar este día con esto, porque esto tiene que impactar nuestra vida. Y la pregunta fue, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿van a estar ustedes, van a servir a Dios o a los dioses que tenían sus padres y que estaban al otro lado del Jordán, o los dioses de aquí? ¿Cómo ahora podemos responder esa pregunta frente a la realidad de Jesús, sobre nuestra fidelidad a Él, al pacto y a la perspectiva que tenemos de recibir la herencia inmortal? Cuando estudiamos la historia del Israel histórico, desde la salida de Egipto con Moisés, el plan de Dios fue introducirlos en una manera fácil, rápida, a la tierra prometida, donde Dios mismo se iba a hacer cargo de las naciones vecinas. Dios mismo iba a enviar su propio ejército, pero tristemente la incredulidad del pueblo de Dios los mantuvo alejándose por un momento hasta 40 años lejos de la tierra prometida, cuando podrían haber entrado en 2 semanas, en pocos días, el tiempo que los espías fueron y regresaron. Pero la incredulidad los mantuvo lejos. Luego llegó Josué y sí, comenzaron a conquistar tierra, pero hubo un momento que se paró. Incluso separó la conquista. Incluso leyendo el libro de Jueces, que lo hemos estado estudiando, este libro también, es bien interesante. Uno ve que todavía, por ejemplo, la tribu de Dan, si no estoy recordando mal, estaban viendo cómo conquistar una parte de la tierra y viendo a ver qué pueblo, qué lugar era como más fácil para conquistar. No lograron esa conquista total y definitiva, y por eso Josué les tuvo que preguntar: mira, aquí está la tierra, ¿hasta cuándo ustedes van a conquistar? Cosa que ya, bueno, mañana probablemente veremos esto, cosa que ya Josué y Caleb habían dado un testimonio de que era posible conquistar la tierra. A pesar de que ellos eran los dirigentes, no esperaron que otros hicieran el trabajo por ellos, sino que ellos mismos fueron y mostraron que la fe en las promesas de Dios da resultados. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar aquí? Ahora, ¿qué nos preguntaría Josué hoy si estuviera? O es más, el Josué antitípico, que es Jesús,
¿qué nos va a preguntar ustedes? ¿Por qué se demoran? ¿Qué esperan? El mundo, el evangelio tiene poder y el mundo puede ser conquistado por el evangelio. Pero tristemente, a veces nosotros estamos viendo las imposibilidades. No se puede, la gente no quiere, no quieren escuchar el evangelio. La gente está distraída, ahora están con la tecnología y cada vez aparece algo que parece que va siendo más difícil conquistar la tierra. Nuevamente nosotros tenemos que regresar a la fe de Josué y de Caleb, históricos que creen en las promesas de Dios y actúan basados en esas promesas de Dios. Amén. Y con eso en mente queremos que ore por nosotros para que podamos dar esos pasos de fe que nos permita conquistar para el Señor Jesús más corazones que lo esperen en su segunda venida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos esta maravillosa oportunidad de participar de tu reino desde ahora, el reino de la gracia, donde nuestras vidas y corazones van siendo transformados a tu imagen y semejanza. Y es la garantía de que un día también poseeremos una tierra física, pero ya no una tierra de maldición, de dolor, sino cielos nuevos y tierra nueva. Ayúdanos, Señora, por la fe, a aferrarnos a esas promesas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.